Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Hoy quiero venir a darles una charla. Soy Jesús Rojas, trabajo con el equipo de Trinet para Lenio y hoy venía con ganas de hablar un poco sobre el refactoring, ¿no? Eh, ¿Y qué es el refactoring? Como para empezar a todo esto, ¿no? El refactoring, pues, para cualquier persona que trabaja desarrollando software, debe saber que es rehacer de alguna manera, es de alguna manera sería como la traducción de la palabra en inglés, porque refactoring es una palabra en inglés que mm, no sé si tenga una traducción literal al español, pero es muy común que hablemos de refactor, incluso en español, aunque sea una palabra en inglés. ¿Qué significa rehacer, no? ¿Cuál es la idea final de refactorizar? Es rehacer cierta pieza de código, una clase, un módulo, un método, lo que sea, rehacerlo para que mantenga la misma interfaz y funcione de la misma manera, pero de la forma de que internamente ese cambio no se vea hacia afuera, sino que sea una mejora interna, que puede ser una mejora eh, tal vez que sea más rápido, que sea más fácil de entender, que utilice mejor los recursos, pero en mi experiencia, lo más común es buscar una mejora para el entendimiento del código y para la mantenibilidad, ¿no? Para el soporte que se le hace al código. Si el día de mañana tengo que trabajar sobre un método, por ejemplo, sobre una clase que, que está bien refactorizada, que está bien hecha, es más fácil para mí y para mis compañeros de equipo entenderla, mejorarla, extenderla, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ese es el proceso de refactoring. O sea, lo que busco cuando hago refactoring es tomar una pieza de código que me parece que no es por ahí la mejor solución, porque por diferentes factores, que de hecho los vamos a ver más adelante, quiero mejorarlo para, de nuevo, para que sea más fácil de trabajar, para que sea más fácil para mí y para la gente que venga en un futuro a tocar ese código, para que sea más fácil para esa gente y para mí trabajar esa clase, ese módulo, lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa? El refactoring es un proceso estudiado y es algo que digamos, ese choque y ese conocimiento para mí fue bastante sorpresivo cuando me enteré por primera vez, ¿no? Cuando estudié a fondo este tema. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó que aprendí básicamente a refactorizar por prueba y error y de forma intuitiva, digamos, como que por mi misma experiencia aprendí, digamos, qué es que el código se vea feo, entre comillas, ¿no? Como que uno de alguna manera aprende intuitivamente cuando veo algo que está mal o que me hace ruido de alguna manera y digo, esto creo que tiene que mejorarse. Entonces tengo que refactorizar ese código porque está implementado. Entonces tengo que mejorarlo sin que se me rompa la aplicación. Y también hay veces que uno es capaz de notarlo, pero decide, por ejemplo, no mejorarlo, no refactorizar por un tema de tiempo, ¿no? Entonces aquí también entra el tema de refactorizar el famoso to-do, ¿no? To-do, tengo que mejorar este método, tengo que mejorar esta clase porque es muy larga, etcétera, etcétera. Volviendo a lo del proceso estudiado, eh, este proceso estudiado, ¿a qué me refiero? O sea, hay mucha bibliografía en cuanto al tema, pero la bibliografía que a mí más me parece la más completa es una que escribió Martin Fowler, un ingeniero y escritor que se dedicó a estudiar
este proceso a fondo y escribió un libro, que es el libro que ven aquí en la presentación, Refactoring, Improving the Design of Existing Code. Mi presentación de alguna manera no sé si tal vez un resumen o de alguna manera como tratar de traer esa información, resumirla y tratar de enseñarles un poco o tal vez refrescarle la memoria si conocen este proceso sobre cuál es cuál es el modelo de refactoring que Martin Fowler predica, ¿no? Eh, y Martin Fowler propone normalmente dos conceptos principales. Code smells, malos olores de código, como quieran traducirlo, y refactorings, ¿no? Como métodos de refactoring concretos. Y cómo se relacionan los dos, porque hay una relación muy estrecha entre ambas cosas. Lo veremos mejor más adelante, pero ahora comencemos con los code smells, que son la primera parte de la ecuación. Los code smells, ¿por qué le digo con nombre y apellido? Porque los code smells, basado en lo que nos enseña Martin Fowler en su libro, tienen nombre. O sea, están muy bien identificados, eh, no solamente no solamente para que sea más fácil de referenciar, ¿no? Sino que para que uno sepa con qué está trabajando y a qué se refiere, ¿no? No solamente que tienen nombre, sino que están divididos por categorías. Vamos a entrar un poco en esas categorías y voy a ir explicándoles cuáles son algunos de los code smells más normales, a qué se refieren y subsecuentemente cómo se solucionan. Empecemos por los code smells que traducidos del inglés me gusta ponerlos como ensanchadores, ¿no? El nombre en inglés es bloaters. Se caracterizan por generar más código, por eso digo, ensanchar un poco el código sin ninguna mejoras y sin ninguna ventaja, ¿no? Estos suelen ser el método largo, normalmente un método por regla general, o sea, hay excepciones por supuesto, pero normalmente si tengo un método en una clase y tiene más de 10 renglones, de 10 líneas, no es que esté mal, pero como todos los code smells, como que tengo que estar atento de qué es lo que estoy haciendo, porque puede que sea un indicio de que algo está mal. Y eso, lo que les menciono, es para todos los code smells. No necesariamente los code smells quieren decir que, que el código está mal. Lo que quieren decir es que puede que que puede que estés ante un indicio de que algo puede estar mal. Entonces, de alguna manera, es una manera de pararte y pensar, lo que estoy haciendo está bien, tengo otras opciones, además de lo que estoy haciendo, hay una forma de mejorar esto. Eso en general son los code smells. Y claro, de nuevo, volviendo a estos que son los ensanchadores, tenemos el método largo, tenemos la clase Dios, que es cuando tengo una clase enorme, no sé, o sea, para esto no hay números, pero en mi experiencia, tener una clase, un módulo, un componente que, que sé que hace un poco de todo, cuando no debería hacer un poco de todo, sino que tendría que tratar de delegar mucho, que es como un poco la base de la programación orientada a objetos, ¿no? Tipo, un método debe hacer una cosa, debe hacerla bien y todo lo que necesite para completar esa tarea lo tengo que delegar. O idealmente lo tengo que delegar a otros métodos u a otras clases, dependiendo del caso. La clase Dios es cuando no pasa eso. Cuando tengo una clase y tengo, no sé, 40 métodos y cada método hace varias cosas y trata de hacerlo todo en el mismo método.
Tenemos también, por ejemplo, los cúmulos de datos y la lista de parámetros larga. Estos son muy parecidos, ¿no? Es como cuando, de alguna manera, es que tengo muchos, por ahí, muchos primitivos, por ejemplo. Tengo muchos datos que están, están muy acoplados uno con el otro. No sé, si por ejemplo tengo nombre, eh, apellido, fecha de nacimiento, no sé, DNI, por tirar algo, y lo tengo como acumulado en datos, o si lo tengo como muchos parámetros, ¿no? Tengo un método y tiene, no sé, 6 parámetros. De nuevo, no es que no pueda pasar y no es que utilizar primitivos sea algo malo, sino que puede que eso sea una señal de que hay un objeto que no estoy viendo y que podría facilitarme mucho trabajar sobre esa información. Muy parecido también al siguiente, que es la obsesión por primitivos. Eh, es muy relacionado a esto de los cúmulos de datos y la lista de parámetros larga. Si estoy usando demasiados primitivos, probablemente hay algo de información que no estoy viendo, o que puede ser lo otro. Puede que estos primitivos puedan funcionar como un método en vez de que sea mantenerlo como un primitivo. ¿Qué otros malos olores tengo? Les digo abusadores de la programación orientada a objetos, ¿no? O sea, son casos que están relacionados con lenguajes y librerías y la misma programación orientada a objetos. O sea, muchas veces pasa que quiero solucionar algo y no estoy utilizando la herramienta correcta o del paradigma o del lenguaje o de la librería, ¿no? O sea, un ejemplo clásico es utilizar switch, if, else, if, que de nuevo, no es que utilizar un switch esté mal, no es que utilizar un if, else esté mal, sino que de alguna manera te da un indicio de que si estoy utilizando un switch, no hay alguna herramienta que tenga, no hay algún patrón de diseño orientado a objetos que me genere una solución más fácil de mantener, más escalable. No, esa es como la idea de los Switch Elf. No es no utilizarlos, sino preguntarse cuando los veo. No hay una forma mejor de manejar esto. El siguiente, que es como, no sé si tengo una traducción, su nombre es Refuse Bequest. El Refuse Bequest es básicamente una mala práctica de la orientación, de la programación orientada a objetos, que tiene que ver cuando extiendo una clase, ¿no? Herencia y polimorfismo, ¿no? Heredo de una superclase que me obliga a instanciar un método. Porque necesita ese método para funcionar, por ejemplo, en algunos patrones como el template pattern en programación orientada a objetos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el mal olor? Cuando extiendo de una superclase y me rehúso, de ahí lo de refused, me rehúso a implementar ese mensaje, ese método que la superclase me obliga a, a implementar. Eso es un mal olor y de hecho es incluso hasta una mala práctica que no se debe hacer. Clases alternativas con interfaces distintas es como un ejemplo de clases que de alguna manera tienen un funcionamiento muy parecido, pero que no están englobadas en una superclase, ¿no? Entonces, ¿qué genera esto? Que sea más difícil de mantener, porque tengo que hacer un cambio y lo tengo que hacer en varias clases en vez de cambiar todo, de una sola vez. Las variables temporales es muy parecido a lo que les mencionaba en el anterior caso, que es, si tengo una variable temporal no es que está mal, pero tengo que pensar, ¿no hay algún, para
para resolver el valor de esa variable temporal. No hay alguna manera a través de un mensaje, de un método que me pueda servir primero para delegarlo a otro método, no tener que hacer no tener que hacer esos cálculos en un mismo método y así hacerlo más grande, sino que no lo puedo delegar a otro método para que así primero lo tenga de fácil acceso y segundo para que lo pueda reutilizar en otros métodos. Ese es como el caso de las variables temporales. De nuevo, utilizar una constante, utilizar una variable no es no es un error en sí mismo. Se trata de pensar, bueno, se trata de pararse y pensar, ¿esta variable temporal realmente le estoy dando un uso? No puede extraerse para que mi método sea más fácil de entender, tenga menos líneas, sea más fácil de mantener. Los adversarios al cambio, change preventers en inglés, que previenen el cambio, ¿no? Generan más dificultad a la hora de actualizar. Este tipo de malos olores hacen que el día de mañana, si tengo que, por ejemplo, tengo que cambiar una clase porque cambió mis requerimientos. eh, estos malos olores generan que sea más difícil para mí o para alguien más, que es lo peor. Le hago el trabajo más difícil a alguien más si cometo estos errores, ¿no? Como por ejemplo los que tengo acá, cambios divergentes. Los cambios divergentes suceden cuando tengo eh, código dentro de una misma clase que está muy acoplado, que sabemos que los objetos y los métodos tienen que ser altamente cohesivos y bajamente acoplados, ¿no? Eh, entonces los cambios divergentes suceden cuando tengo cambios cuando tengo un código que se repite o que uso muchas veces en una misma clase y que no lo tengo con el diseño correcto a la hora no lo tengo con el diseño correcto como para que sea mantenible y mejorable a futuro. Entonces, ¿qué genera? Que en el día de mañana, si tengo que cambiar esa clase, tengo que cambiarla tengo que cambiar varios lugares que no están relacionados unos con otros, porque no trabajé con el diseño correcto para empezar. Shotgun surgery, cirugía con escopeta, es algo parecido. Es algo parecido a lo de los cambios divergentes. La diferencia es que tengo por ahí, no sé, un método o una manera de trabajar sobre cierto requerimiento que lo tengo lo tengo diseñado de tal manera de que si el día de mañana tiene que cambiar, tengo que cambiarlo en varios lugares eh, del codebase, ¿no? Del proyecto. Entonces, tengo que cambiarlo el día de mañana y tengo que cambiarlo en la clase A, en la clase B, en la clase D, en la clase H, en la clase Z, y eso genera que sea sea muy difícil mantenerlo actualizado. Jerarquías de herencia paralelas es cuando tengo, por ejemplo, jerarquías de herencia eh, que no mantienen correctamente la reutilización del código. Normalmente utilizamos jerarquías de herencia en programación orientada a objetos para reutilizar al máximo el código, para repetir lo menos posible. Entonces hay veces que por ahí tenemos métodos que deberíamos utilizar en todas las superclases y la tenemos en una sola subjerarquía y no nos damos cuenta y por ahí la necesitamos en otra parte de la jerarquía a la que no está, a la que no pertenece. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Que tengo que hacer un cambio en esa jerarquía y tengo que cambiar en varios lugares en vez de cambiar en uno solo. Porque si lo tengo en la base de la jerarquía o en el lugar indicado, tengo que hacer un solo cambio y automáticamente se, se actualiza para todas las subclases de la jerarquía. Los desechables. Los desechables son malos olores que pueden indicar que
tengo módulos, tengo clases, tengo métodos que no me sirven de nada, que pueden perfectamente eliminarse y que no harán ninguna diferencia, sino que más bien al contrario, me va a beneficiar en mi diseño no tenerlos. Como por ejemplo la clase inútil o la clase de datos, data class, lazy class. Las clases no deberían ser solamente de datos, porque los objetos tienen que tener datos y comportamiento. Por lo tanto, si tengo una clase que hace muy pocas cosas, eh, si tengo una clase que literalmente nada más me sirve para guardar información, es porque esa clase no debería existir o porque esa clase debería delegarle más trabajo. Si tengo una clase de datos donde tengo un montón de información, por ejemplo, que tenga una clase de datos de una persona, por ejemplo, que vuelvo al ejemplo, tengo una clase que tenga nombre, apellido, fecha de nacimiento, DNI, toda la información, pero nada más la utilizo para mantener esa data. Estoy cometiendo un error porque tengo que darle comportamiento que justifique la existencia de esa clase. Si nada justifica la existencia de esa clase, ¿para qué la tengo? ¿No? El código duplicado es creo que uno de los malos olores de diseño más comunes que existen, por no decir el más común. Nada, la famosa don't repeat yourself, no repetirse a uno mismo en el código. Si me estoy repitiendo es porque probablemente estoy cometiendo un error. La generalidad especulativa, speculative generality, es un problema que aquí sí hago mea culpa un poco y me pregunto, no sé si aquí a alguien más le pasó, que justamente peco de ser generalista sin ninguna necesidad. Quiero, quiero generar una solución que sea muy general de manera de que sea muy ampliable a futuro, como para tratar de prever todos los casos de uso y todos los requerimientos nuevos que quiera añadir a mi clase en un futuro. ¿Qué pasa? Que estoy generando código que el día de mañana seguramente voy a desechar porque somos malos prediciendo, básicamente. Eh, Predecir el futuro es muy complicado, es imposible, básicamente. Entonces, cuando cometo el error de querer hacer un código demasiado general, cuando no tengo requerimientos claros a futuro, y cuando solamente estoy especulando, y de ahí el nombre, cuando solamente estoy especulando es como totalmente innecesario, ¿no? Y lo que estoy generando es código que voy a desechar después, y por eso es desechable. Eh, Porque es código que no me va a servir de nada, que simplemente traté de crearlo para tratar de cubrir requerimientos que todavía no existen, y al final lo termino desechando. O sea, hay que trabajar con la información que tengo hoy en día y tratar de hacer un buen diseño basado en eso. Si creo un buen diseño y trato de evitar todos los malos olores de código que pueda, eh, estoy generando automáticamente un código que es más fácil de actualizar. No tengo que crear, no sé, una superclase o una jerarquía de clases para cuando tenga que actualizar en 2 meses porque cambiaron los requerimientos. No, o sea, tengo que generar código que sea fácil de mantener y fácil de actualizar sin caer en especulaciones. Por último, los acopladores, couplers, aumentan el acoplamiento, ¿no? Lo dije antes, ¿no? O sea, la base, como la regla de oro de la programación orientada a objetos siempre los objetos tienen que ser altamente cohesivos y estar acoplados, tener muy poco acoplamiento. Estos malos olores simplemente indican que mi código está muy acoplado a la interfaz de otro objeto cuando no debería ser así. La envidia de atributos, ¿no? Cuando tengo un objeto que lo utilizo
que lo utilizo para solucionar un problema en otro objeto y trato de replicar el comportamiento que debería tener ese objeto, ¿no? Entonces, volviendo al caso de la clase persona, ¿no? Si en mi objeto tengo una instancia de la clase persona y lo que es agarrando la información de esa persona para hacer cálculos, para solucionar problemas, estoy envidiando los atributos de esa clase. Lo que debo hacer realmente es delegar, ¿no? Pedirle a la clase persona su información de tal manera de que pueda trabajar eh, con la interfaz de la clase persona sin romper encapsulamiento, que es el otro mal olor de código, eh, y delegando, que es muy importante en la programación orientada a objetos. Romper el encapsulamiento, como les mencionaba, esto creo que es la única excepción a la regla de lo que les decía de los malos olores. Romper encapsulamiento no se puede hacer. A ver, no se debe hacer. Está mal en el momento en que lo haces. Ahora, puede pasar y puede pasar. Pero hay que saber que romper el encapsulamiento no es que sea un mal olor, sino que es directamente un antipatrón. No se puede romper el encapsulamiento. Si rompo el encapsulamiento, ¿para qué estoy programando orientado a objetos? Para empezar. Cadena de mensajes es muy parecido a lo que les hablaba de delegar. Si tengo un objeto y empiezo a mandarle un mensaje y a lo que te trae ese mensaje le mando otro mensaje y a lo que trae ese mensaje le mando otro mensaje, estoy generando un acoplamiento bárbaro por muchas razones, porque estoy trayendo a mi objeto varias interfaces de otros objetos que nada tienen que ver con mi objeto y estoy generando un acoplamiento muy fuerte que primero es una mala práctica porque es mucho más difícil actualizar el código. Y segundo, porque a la hora de testear, tengo que hacer un mock no de uno o dos objetos, tengo que hacer un mock de 7 objetos si estoy haciendo una cadena de mensajes. Por último, el gestor, o middleman en inglés, es un mal olor cuando tengo una clase que lo único que hace es llamar a otra clase. Si tengo, si conozco un objeto y en la implementación de ese objeto lo único que hago es delegar a otros objetos, entonces para qué existe ese objeto en primer lugar? Tengo que delegar porque parte de delegar a otros objetos es parte de programar bien orientado a objetos, pero no puede ser que lo único que haga es delegar. O sea, si mi objeto tiene un mensaje, tiene un método implementado y ese método tiene que hacer algo. Está bien que delegue algunas cosas a otros objetos y a otros métodos para realizar esa tarea, pero esa tarea la tiene que realizar ese método en ese objeto. Si no la está realizando, sino que, por ejemplo, por decir algo, tengo un método que recibe 3 parámetros y lo único que hace el método es llamar a otro objeto que recibe los mismos parámetros, el método probablemente no sirve de nada y si me pasa con todos los métodos de un objeto, ¿para qué tengo el objeto? Es un gestor que no me sirve de nada. Y nada más estoy acoplando más y más el código. Estos hasta acá serían todos los code smells. Creo que fue bastante información, así que no sé si alguien, voy a leer aquí un poco el chat a ver. Eh, pero bueno, vuelvo acá. No sé si hay alguna pregunta sobre este tema, algo que quieran compartir también. No quiero tampoco estar hablando solo todo el tiempo. Estos son los code smells más eh, comunes
Y todos estos están especificados acá, en este libro y en algunas otras, y en bibliografía de otro, en presentaciones, en bibliografía, en páginas, se puede, hay varias formas de obtenerlos, pero claro, ¿por qué es tan importante eh, que sepan los nombres? Porque es parte del proceso del refactoring que nos presenta Martin Fowler. Eh, el proceso de refactoring también tiene nombres y hay formas. Y no solamente eso, sino que están relacionados, están fuertemente relacionados con cada uno de los code smells que les acabo de presentar. Es decir, y es justamente ese el proceso que es interesante que propone Fowler en su libro. Comienzo a revisar a revisar una pieza de código y digo, bueno, me di cuenta que tengo este olor de código y me parece que puede ser un problema. Entonces, tengo una receta, literalmente es una receta, que es lo que es la idea de Fowler, es lo que propone Fowler, tipo, una vez que identifico el code smell, tengo una receta que me dice cómo y cuáles son los refactorings asociados para mejorar ese problema. De hecho, hay hasta consideraciones para casos en los que el code smell no es un problema, sino que simplemente es un, digamos, un mal necesario. Es algo con lo que tengo que lidiar. ¿Qué pasa? No voy a entrar en la misma explicación de refactorings que con code smells. ¿Por qué? Porque por cada code smell que les acabo de presentar hay 7 refactorings. O sea, estaría todo el día acá. Lo que les presento es justamente referencias que hacen más fácil justamente este proceso, ¿no? Como hay tantos métodos de refactor, para mí lo que les recomiendo es estudiar bastante cuáles son los code smells, aprender a identificarlos con su nombre, entender cuál es el code smell al que estoy viendo, o sea, no simplemente quedarse con la idea de, bueno, esto me hace ruido, ¿no? Sino que este code smell este es su nombre, lo voy a buscar y voy a ver, bueno, cuál es el refactoring asociado, ¿no? De nuevo, hay muchos refactorings, no voy a entrar en todos los refactorings porque hay demasiados como para, como para explicárselos ahora, se me acaba el tiempo. Pero les paso la info de, primero que se puede utilizar LLMs, se puede utilizar ChatGPT, o sea, perfectamente un prompt perfecto sería, bueno, siguiendo con los estándares que propone Martin Fowler en su libro, encontré el code smell en mi código de, no sé, por decir uno, código duplicado. ¿Cuál es el refactoring asociado? ¿Cuáles son los refactorings asociados que me recomienda y cuál es el proceso a seguir para refactorizar este código de la manera más eficiente? Y también está Refactoring Guru. Refactoring.guru es una página que de hecho se las voy a mostrar más adelante, que tiene justamente todo este proceso que Martin Fowler pone en su libro, pero lo tiene en forma de página web, entonces es como más, es un por ahí un poquito más intuitivo, ¿no? Eh, con hipervínculos, eh, con botones, páginas. Creo que es más fácil seguir la idea en Refactoring Guru y justamente les voy a dar una demo a continuación con un ejemplo sobre el proceso de refactoring, digamos, el proceso en un ejemplo concreto, ¿no? Para que no quede tan en el aire esto del refactoring con code smells y con métodos particulares que les digo. Comencemos por acá.
Este es un ejemplo en UML del código que vamos a refactorizar. Es una aplicación de PostApp que tiene un método últimos posts que recibe un usuario y una cantidad. Retorna una cantidad de posts, o sea, una colección de posts. Y el objeto PostApp conoce el objeto post. El objeto post, obvio, tiene información, texto, fecha, tiene los métodos para acceder, etcétera, etcétera. Y a su vez, cada post conoce al usuario que publicó ese post. Este es el código implementado de acá, del método últimos post. Este es un código implementado del últimos post. Lo vamos a ver en el IDE, pero desde acá me imagino que pueden ver lo feo que es este método. Es difícil de entender, es demasiado largo, hay demasiada información, hay comentarios, eh, hay un montón de cosas que lo que hace es lo que dice acá, ¿no? Retorno los últimos n posts que pertenecen al usuario user, ¿no? Entonces tengo mi método últimos posts, recibo el usuario user y la cantidad, ¿no? Y retorno una lista de posts. Esto es en Java, por cierto. Esto obviamente es muy feo de mantener, no se entiende nada y es difícil de trabajar con este tipo de código. Entonces, este es un candidato para hacer un refactoring. Es ideal refactorizar este código para que sea más fácil de trabajar en un futuro. Así que vamos al IDE para, para comenzar con el método de refactoring hands-on, digamos. O sea, el ejemplo live les voy a mostrar acá con el IntelliJ. Este es exactamente el mismo método que les mostré en la presentación. Por cierto, todo el mundo puede ver el IDE, ¿no? Sí, Ok, perfecto. Gracias. Eh, Vamos por pasos, ¿no? Porque justamente el proceso de refactoring debería tratar de hacerlo de forma iterativa. Es decir, voy a identificar uno por uno porque aquí en este hay varios code smells, no uno solo. Hay varios code smells que tengo que solucionar. Entonces, vamos uno por uno identificándolos y revisando cuál es el refactoring asociado, como les mencionaba antes. Hay varios, creo que el más obvio, según lo que les mencionaba, es el método largo, ¿no? Este método tiene, ¿cuántas? Casi 20, 30 líneas. Es un montón, o sea, es un solo método y, y no sé, hay clases más cortas que este método. Claramente tengo que refactorizarlo. Entonces, identifiqué el code smell. Que Identifiqué el code smell como un ensanchador, no, un método largo. Entonces, y aquí es donde les decía lo de Refactoring Guru. Refactoring Guru está muy bueno porque tiene básicamente todo lo que les mencioné. Y claro, tiene los catálogos, tiene los code smells, tiene las mismas categorías. Y acá es lo que les decía, tiene categorías para los refactorings, pero como podrán ver acá, miren la cantidad de refactorings que hay. Hay más categorías, hay más refactorings por categoría. Y claro, cada uno o sea, un mismo code smell puede tener varios refactorings. Y eso es parte de lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Busco acá en el Refactoring Guru de mis categorías, busco cuál es. Sé que es un ensanchador, entonces busco bloater y busco, aquí está, el long method. Esta está muy buena la página porque justamente te da este resumen. Síntomas, que bueno, lo hablamos, así que no hace falta repetirlos. Razones de los problemas. Y acá es lo importante, el tratamiento. El tratamiento es justamente ese proceso estandarizado
sobre cuál es la mejor manera de solucionar el code smell, ¿no? El primero que te tira es el que vamos a usar justamente, el refactoring de extraer a método. Pero te tira más información te tira más información justamente para eso, ¿no? O sea, en el caso de que no sea suficiente, que puede pasar, no tengo suficiente para refactorizar este code smell entero. Bueno, me va tirando otras opciones de refactoring en caso de necesitar más. Para lo primero que vamos a hacer, extraer a método va a ser más que suficiente. Entonces, acá el método largo está haciendo justamente lo que les mencionaba cuando hablábamos de CodeSmell. Tiene que hacer una sola cosa, pero quiere hacerlo todo, en vez de delegar, en vez de delegar esa función. Entonces, ¿qué está haciendo acá? Estoy buscando todos los posts de otros usuarios. Porque lo que me dice el comentario es que retorna los últimos N posts que no pertenecen al usuario que recibí como parámetro. Entonces, acá está buscando todos los posts que no pertenecen a su usuario. Acá está, como dice el comentario, ordenando todos los posts por fecha. Y acá está separando, perdón, separando no, está limitando todos los, todos los posts a la cantidad que me indica el parámetro de cantidad. Entonces tengo que extraer a método varias cosas acá. Justamente, justamente separé, perdón, justamente separé en ideas qué es lo que hace cada uno de los renglones de este método. Buscar posts de otros usuarios, ordenarlos y limitarlos. Esas son las cosas que tengo que hacer para solucionar este problema. ¿Qué pasa? Que obtener los posts de otros usuarios lo puedo hacer por separado, al igual que ordenarlo. Entonces, esto no hace falta que lo haga directamente mi método. Puedo delegarlo y justamente delegarlo es este refactoring que es extract method, que sería extraer a método, ¿no? Entonces voy a crearme un método acá para hacer justamente eso. Entonces, la lista de otros usuarios la borro y básicamente lo que hago es imaginarme, le voy a dar un nombre, ¿no? O sea, un nombre que indique que estoy buscando los posts de otros usuarios eh, en ese, en ese método. Y justamente lo ideal es evitar, que es otro code smell, eh, utilizar los temporary variables. O sea, no hace falta utilizar una variable para post de otros usuarios, sino que si lo tengo en un método es más fácil trabajarlo así, pero vamos de a poco, ¿no? Entonces, para refactorizarlo y que se mantenga, voy a mover toda esa lógica a un método. ¿Y cómo le voy a decir al método? Y voy a darle un nombre descriptivo, ¿no? Le voy a poner obtener post de usuarios excepto y le paso a implementar mi nuevo método. No sé si por mientras habrá alguna consulta que quieran ir comentando, chicos. Yo, yo quería preguntar algo. Hola Jesús. Adelante. Sí, Eh, sí. bueno, muchas veces de que cuando hacemos refactor de código, tratamos de, pues,
hacerlo mejor, ¿no? Al momento de hacer ese refactor. ¿Y qué opinas en el aspecto de refactor o legibilidad del código? No sé si bueno, hay veces que a veces tratamos de hacer ese refactor y podemos complicarlo un poquitín tratando de como hacer el código más chico, quizás, ¿no? Que quizás no es el caso en este ejemplo, ¿no? Pero me refiero ha pasado a veces, ¿no? Quiero usar un switch para evitar ifif, pero puede ser que la legibilidad del código se vea comprometida, ¿no? ¿Qué opinión hay al respecto aquí sobre eso? Claro, en mi opinión, o sea, es imposible que exista el método perfecto, ¿no? O sea, en algún punto uno va a hacer un sacrificio, sea de legibilidad, sea de eficiencia, sea qué tan rápido se soluciona, la cantidad de clases, etcétera. O sea, entonces, eso te diría que es un poco de caso a caso, pero justamente si se hace el proceso correcto de refactoring, en teoría, en teoría, la legibilidad debería mejorar un montón y de hecho lo van a ver ahora cuando termine con cuando termine con con el refactoring de este método, que se va a notar lo que es la mejora, o sea, es la noche y el día en cuanto primero a legibilidad y a la mantenibilidad, ¿no? Al soporte y mejoras que le puedas dar es mucho más fácil con un código bien refactorizado. Pero bueno, es buena la pregunta y de todas maneras cuando termine con el refactor, pues se verá mucho mejor tu pregunta, Josué, muchas gracias. Gracias. Eh, bueno, aquí continúo. ¿Qué pasa? Que acá estoy haciendo el refactor. Sí, estoy volviendo atrás para que veamos el código de nuevo. La idea es que los cambios sean de manera iterativa, ¿no? Primero hago un refactoring extra, por ejemplo, en este caso quiero el extraer a método. ¿Qué pasa? Que por un tema de tiempo voy a tratar de saltarme algunos pasos, pero este acá es es digamos otro caso que es un poco más difícil de ver. Que es que estoy utilizando un bucle for, que de nuevo, un bucle for no, o sea, utilizar un bucle for no es una mala práctica ni nada. Pero ahí entra un poco mi calidad como programador en general, de conocer mis librerías, de conocer mi plataforma. No estoy trabajando ahora en Java. No hay una manera más fácil de hacer esto, que es la famosa no reinventar la rueda, que es de alguna manera es otro code smell, reinventar la rueda. Cuando quiero reinventar la rueda, estoy como tratando de implementar cosas que están implementadas. Y este es un caso perfecto de eso. ¿Cuál es el refactoring? Y no es como tal un refactoring, sino una calidad del que programa, ¿no? O de la que programa. Es conocer qué APIs de la plataforma en la que estoy trabajando me conviene utilizar más para mejorar todavía más mi código. Entonces, volviendo a mi método, en vez de utilizar un for que es gigante, que es medio difícil de entender, es difícil de mantener, sobre todo si tengo mejores opciones. Si estoy en la versión correcta de Java, utilizo streams. Obviamente esto depende de la clase, pero se aplica creo que a cualquier lenguaje, digamos, común. O sea, para manejar colecciones como esta, realmente hacerlo con un for es medio anticuado, ¿no? En JavaScript, por ejemplo, o en TypeScript utilizaría eh, métodos como el map, como el for each, ese tipo de cosas, ¿no? En Python, no sé porque no he utilizado mucho Python, pero claro, en Java en particular, lo que me conviene justamente es utilizar eh, las APIs que me provee la plataforma para hacer un mejor trabajo, ¿no? Entonces tengo mis posts, que es una colección, que es una lista. Entonces la voy a trabajar sobre streams. Y aquí voy a utilizar pues programación funcional como
como para mejorar la calidad del código. En vez de estar haciendo ese for, voy a utilizar un filter que, bueno, supongo que la mayoría lo conoce, ¿no? O sea, el filter va a ser lo mismo que quería utilizar, pero es más fácil de trabajar sobre el filter, es más fácil de entender. Entonces, voy a filtrar sobre el stream. Voy a filtrar sobre el stream y voy a fijarme que el post.getUsuario no sea igual al usuario que recibo. ¿Está? Entonces acá tengo más encapsulado, digamos, lo que es obtener los posts de usuarios, excepto el usuario que recibo. Y lo tengo en una sola línea. O sea, vean no sé si se nota la diferencia con el código original. Pasamos de esto con un for, con este if, con el usuario equals el add, pasamos a resolverlo en una línea y ponerlo en un método de tal manera de que esté de que sea más fácil de mantener. Y continuamos ahora. Como les decía, esto es un proceso iterativo. Una vez que termino con una parte y sigo notando que hay malos olores de diseño, continúo. ¿Cuál es el siguiente mal olor de diseño que puedo identificar, ¿no? Aunque no lo crean, eh, los comentarios suelen ser un mal olor de diseño. Si tengo que, si tengo que comentar lo que hace mi método, como este es el caso, muy probablemente es un mal olor de diseño porque de alguna manera el nombre del mensaje, el nombre del método debería darte una idea de qué es lo que hace. Y últimos posts en la que recibo un usuario y una cantidad no se entiende correctamente porque siento que esto podría entenderse como los últimos posts del usuario que te estoy pasando y más bien es el contrario, o sea, los últimos posts de todos los usuarios que no sean este usuario. Entonces, esto es un mal olor también de diseño, que es un error, porque, de nuevo, un comentario no es una mala práctica, un comentario no es algo malo. Pero en este caso sí me está indicando de que algo está mal, porque estoy pensando sobre eso. O sea, este nombre del método no es el adecuado. Necesito un nombre que sea más descriptivo. Entonces voy a cambiar el nombre, ese es otro refactor. Cambiar el nombre de un método. Se puede cambiar el nombre de un método para refactorizarlo de manera que sea más fácil de entender el nombre. Entonces le voy a dar este nombre que sí, parece largo el nombre y lo es, pero como es una funcionalidad difícil de explicar, antes de tener un comentario que es totalmente desechable, prefiero tener un nombre largo que explique qué es lo que hace este método. O sea, es en mi opinión mejor tener un nombre que sea largo y descriptivo antes que tener un comentario que te explique qué es lo que hace el método porque puede generar confusión. Acá. ¿Qué sigue pasando? Todavía con el refactor que hice, sigue habiendo un método largo y difícil de entender. Este es otro indicativo bastante común de un problema de método largo. Tener muchos bucles. Antes teníamos otro bucle más. Acá teníamos un bucle for, ahora tenemos dos bucles for anidados y un bucle while. O sea, esto es de nuevo, no quiere decir que usar un while o un for esté mal. Lo que quiere decir es que esto se puede mejorar utilizando alguno de los métodos de refactor que puedo ver en Refactoring Guru, ¿no? Como sigue siendo el mismo code smelt del método largo,
puedo utilizar cualquiera de estos, pero de nuevo, extraer a método sigue siendo la opción más fácil. ¿Qué pasa? Ahora voy a extraer este, que qué es lo que hace este, como lo dice el comentario, que es otro mal olor de código. Si este comentario está explicando lo que puede hacer, perdón, lo que va a hacer la siguiente snippet de código, muy probablemente, muy probablemente es que puedo extraer ese código a alguna parte donde me permita trabajar más fácil con eso y más encapsulado. Entonces, ¿cuál sería la idea? Y borrar el comentario y tratar de extraer toda esta parte que ordena los posts de otros usuarios. Los ordena para al final, para al final limitarlos, ¿no? Entonces lo mismo, voy a extraerlo ahora eh, a otro método. Lo voy a borrar acá. Voy a darle un nombre descriptivo. Y le voy a pasar la misma información que necesito para realizar el trabajo de esto. Aquí sucede algo interesante, que es que ¿qué es lo que hace este método? Obtener los posts de usuarios ordenados por fecha, a excepción de este usuario que pasó por parámetro. ¿Qué pasa? La parte de los posts a excepción de la tengo implementada, que es justamente este método que tengo acá abajo. Entonces, justamente eso es lo que iba, o sea, extraer el método es un refactoring que no solamente te mejora el código que estás mejorando, digamos, o sea, el código que estás refactorizando, perdón. No solamente mejora el código que estás refactorizando, te puede servir para otras cosas que implementes en un futuro. Entonces es fácil, o sea, aquí no me tengo que preocupar no me tengo que preocupar por obtener los posts de usuarios excepto el usuario, sino que lo tengo implementado. ¿Qué pasa? Ahora sí tengo que preocuparme por la parte que le compete a este método que es ordenar por fecha eh, todos los usuarios todos los posts de los usuarios que no son el usuario por parámetro, ¿no? Pero es más fácil porque tengo el stream de posts y lo único que tengo que preocuparme es cómo implemento la parte del ordenamiento. Como se ve acá, en el anterior, estoy pecando del mismo error del que pequé acá, que es eh, la parte de reinventar la rueda. Java, al igual que JavaScript, al igual que Python, igual que, no sé, C Sharp, tienen funcionalidades y APIs que implementan cosas como esta, como organizar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente llamar al sorted, me ordena el stream basado en la organización que le quiera dar. Entonces, acá, ¿qué estoy haciendo? De acá recibo el stream de posts eh, que necesito. Y acá simplemente estoy agregando como la forma en que quiero que se organice. ¿Qué pasa? El sorted puede funcionar sin parámetros si estoy hablando, por ejemplo, de números, porque es automática la organización que quiero sobre números. Pero acá es distinta el ordenamiento, porque quiero ordenar basado en la fecha. Esto simplemente es básicamente parte de las APIs de Java para ordenar. ¿Qué pasa? Que termino, o sea, cumplo el deber que es lo que me indica el método.
eh, ordenar y separar. ¿Qué pasa? Que ahora tengo toda esta línea de código que puedo eliminar y ahora me queda este que sigue siendo, que ahora es mucho más corto, es mucho más fácil de trabajar y nada más me queda cambiar por esto y ahora es más corto, pero de nuevo por lo del proceso iterativo, esto todavía se puede mejorar por lo mismo que les mencionaba antes de el reinventar la rueda. Lo único que estoy haciendo acá es tomar el iterator basado en la lista que estoy recibiendo, utilizar un while y utilizar un iterator para ir añadiendo, añadiendo cada uno de los elementos de la lista. Pero no hace falta, porque esto genera muchas más líneas de código de las necesarias. Estoy cometiendo tengo otro code smell, que es la obsesión por primitivos, de utilizar este últimos post que no me sirve de nada, o sea, lo puedo desechar. ¿Y cómo lo hago? Pues, y para ir terminando, tengo mi, tengo acá mi método en el que delego todo lo que tiene que ver con buscar los posts que no pertenezcan al usuario y ordenarlos por fecha. Entonces sé que de acá tengo la lista, tengo el stream ordenado y exceptuado, digámoslo de una manera. ¿Qué es lo único que me queda por hacer? Limitarlo. Eh, para limitarlo, de nuevo, utilizo la API de streams. Este método lo que hace es exactamente eso, como dice el nombre, limitarlo. O sea, lo que hace limit es simplemente traer los n elementos que le diga. Entonces acá le tiro limit y la cantidad que recibo por parámetro y y está resuelto el problema. Solo lo único que faltaría es una cosa que es más de la librería, que es convertirlo de stream al ista y de esta manera tengo mi código refactorizado y claro, quiero que vean la diferencia, ¿no? Si volvemos a la presentación, este es el código con el que comenzamos. Eran como 30 líneas de código, comentarios, 40 bucles, eh, primitivos, variables temporales, envidia de atributos, condicionales. Y este es el código con el que terminamos, ¿no? Eh, ¿Qué es a lo que lo que me preguntaba Josué? Eh, Esta es la diferencia, o sea, si hago mi refactorización correctamente, este es el resultado, o sea, es un código que es mucho más fácil de entender. O sea, porque lo leo y digo, bueno, ¿qué es lo que hace este método? Bueno, me lo dice el nombre. El nombre me dice qué es lo que hace este método. ¿Cómo lo hago después? Bueno, delego la lista a otro método, lo limito y esto simplemente lo vuelvo una lista. Si por alguna razón quiero saber qué es lo que hace cada uno de los métodos, voy de a uno. Vuelvo. ¿Qué es lo que hace el método? Me lo dice me lo dice el nombre del método. ¿Qué es lo que hace? De nuevo, delegar y ordenarlo. Y si quiero saber, de nuevo, por el último de los métodos, ¿qué es lo que hace? Me lo dice el nombre y simplemente hace un filter. O sea, es una diferencia para mí, por lo menos, de la noche y el día. Eh, y bueno, ese es el proceso que les quería
mostrar de refactorización. Así que muchas gracias por escucharme. Creo que me pasé un poquito de tiempo, pero Muchas gracias, Jesús. Sí, ahí nos pasamos un poquito del tiempo, pero estaba muy interesante como para interrumpirte. Creo que en vista de eso, a lo mejor si por allí quedaron algunas dudas, las podemos trasladar al Slack y por allí podemos seguir la conversación de la talk. Muchísimas gracias, muy educativa, creo que fue muy interesante, la gente se quedó hasta un poquito más allá del tiempo, así que nada, de mucho provecho, esperamos que podamos seguir conversando sobre todo esto. Muchas gracias, Jesús, nos vemos por el Slack a todos. Nos vemos. Gracias. nos vemos, chao. Buenísimo, Jesús. Chao. Chao, chao. Gracias, Jesús.